Profe, Sí, le acabo de enviar el informe. ya, gracias, Sebastián. Yo mañana me voy a sentar en la noche, me voy a comprar una bolsa de Doritos y le voy a abrir no sé si una lata de cerveza o a lo mejor un vaso de bebida y voy a comer Doritos y voy a revisar todos los informes que me llegaron de una para poder Profe, sacar las notas. Como en Death Note, así. Tomo una papa. Ay, también. profe, Sí, pero sí tiene que abrir el Word porque no se ven las guillotinas cuando abren el Drive. sí, no te preocupes si la voy a descargar. Ya, ¿Te ves en pantalla ahí o no? Sí, profe. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es, le vamos a dar más énfasis a algo que es práctico y que tiene una vital importancia para nosotros, que es esto que está acá. ¿Qué es lo que es esta imagen? Corresponde a una placa de características de un motor. Todos los motores tienen una placa de características, ya sea motores de corriente alterna, motores de corriente continua, sobre todo en el ámbito del índole industrial. Es como lo podríamos comparar que nosotros los seres humanos tenemos un, una cédula de identidad, donde salen nuestros datos personales, nuestra dirección, nuestro root, ¿cierto? Sale nuestra firma, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos un motor, o cuando se revisa un motor, ay, ya interrumpieron. Cuando nosotros revisamos un motor, esta es su cédula de identificación, donde nos muestra prácticamente todo lo que debiésemos saber sobre el motor, ¿ya? Y hoy tenemos que tratar de saber cómo interpretar esto, ¿ya? A nosotros lo que nos interesa son los datos eléctricos, pero muchas veces como se vende el motor adosado a una bomba, a un reductor, ¿cierto? A un aspa, etcétera, también vienen algunos datos de la maquinaria, como es en este caso, que estamos ante una marca que se llama Pedrolo, de una bomba centrífuga, que generalmente se utilizan para mover caudales de líquidos o de agua específicamente. O sea, transportar el agua desde un punto hasta otro punto. Para eso sirve esta bomba centrífuga, ¿ya? Cuando nosotros revisamos, nos vamos a encontrar con, primero, ya no voy a aceptar más. Muchachos, entren para la otra desde el correo corporativo para no tener que estar aceptándolos, por favor, que me interrumpen la clase. Ya, en fin, como estábamos diciendo, cuando revisamos esta bomba, nosotros podemos apreciar varias cosas. La primera, la marca, que en este caso es Pedrolo. También sale la página web de la empresa. Me dice de dónde fue hecha. En este caso, esta bomba fue hecha en Italia, en la ciudad de Bonifacio, en el siguiente teléfono. ¿Ya? También sale la fecha de fabricación. Este motor se fabricó en febrero del 2017. Nos indica que pump es una bomba y acá abajo sale las características de la bomba. Esto no es necesario que lo sepan, pero yo algo sé interpretar, po. Aquí en lo que está indicando, por ejemplo, es el caudal, que son litros por minuto, que es un caudal volumétrico, ¿cierto? La presión máxima, no, la altura máxima que puede, por ejemplo, esta bomba eh, mover el agua. ¿A qué se refiere con altura máxima? Imaginemos que la bomba está acá abajo y tiene una cañería hacia arriba.
Si tiene una cañería hacia arriba, lo máximo que puede impulsar el agua son 43 metros. Y la altura máxima, la temperatura máxima que soporta la bomba son 90 grados Celsius. Este H que está acá, no tengo idea lo que es. Y este de acá tampoco. Va a quedar pendiente. Eso ya generalmente lo ven los técnicos ingenieros hidráulicos. Y acá abajo está toda la información que más nos interesa, que son las especificaciones del motor. ¿Cómo sabemos identificarlos? Porque no sé si se alcanza a apreciar bien. Hay una V, que sabemos que es voltaje, un HZ, que es Hertz, HP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Profe, ¿ese es continuo? Muy buena pregunta. Mira, de hecho, acá al lado, Sí, ese símbolo estaba viendo. este símbolo de acá, cuando es un sinusoide, sabemos que la corriente alterna va de cero a un máximo positivo, después se vuelve a cero. Ya, es una onda sinusoidal. Y este símbolo que está acá, precisamente, me está indicando que el motor trabaja en corriente alterna. De hecho, es más, me indica que el voltaje en el cual que funciona este motor es a 220 volts. ¿Ya? O sea, hasta el momento no he encontrado con ningún problema si es que la queremos conectar aquí en nuestro país. Luego sale los hertz. Generalmente estos son indicativos de que cómo debiésemos conectar el motor a una frecuencia máxima de 60 Hz. Y según esta frecuencia va a entregar esta velocidad. Si yo, como en Chile, nuestra frecuencia es de 50 Hz, el motor no va a girar a 3.450 revoluciones, va a girar un poco menos, 3.000, 2.800 aproximadamente. ¿Ya? O sea, este no es un condicionante de que el motor no se pueda conectar, porque dice 60 Hz. Sí se puede conectar, pero no va a funcionar en su máxima capacidad. ¿Se entiende, no? Acá abajo, desde ahora en adelante, cuando nos encontremos con M y N, que son minutos elevado, aquí no se nota mucho, pero salen elevado a -1, M y N elevado a -1, por favor, eso anótenlo por ahí. M y N, que son minutos elevado a -1, indica las revoluciones por minuto, las RPM. RPM y MIN elevado a -1 es exactamente lo mismo. ¿Qué nos indica este minuto elevado a -1? Es la cantidad de giros que va a hacer el eje medido en un minuto. Y en este caso el eje gira 3.450 veces en un minuto. Eso es muchísimo, es mucho. Luego, nosotros ya conocemos qué es lo que es esto. ¿Qué vendría siendo este kW? Kilowatts. Kilowatts. Kilowatt, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es watts? La potencia. Una unidad de potencia. Sí. Si acá me están indicando que el motor es de 1.5 kilowatts, la pregunta es, si yo transformo esto a watts, ¿cuántos serían? 1500. 1500. Exactamente, porque kilo es un prefijo que equivale a 1000. Y 1.5 lo multiplicamos por 1000, me da 1500 watts. Y acá hay otro tipo de potencia, que es una clase exclusiva que voy a hacer el lunes 28, que vamos a empezar con esta materia de lleno. Pero ustedes ya deben saberlo. Hay otra manera también de identificar la potencia, sobre todo en un motor eléctrico, a través de los HP. No, y no es lo que usted imagina. ¿Ya?
HP se traduce en horsepower, o sea, caballos de potencia. ¿Ya? Hay una manera, hay una lógica y una interpretación matemática y conversión de la potencia en watts a horsepower, a caballos de potencia. ¿Ya? Por cada un HP son 745 watts. En fin, ya saben ya que esta es otra manera de medir la potencia. HP es horsepower, caballos de potencia. En algunos casos también se muestra como CV, que son caballos de vapor, que también es una unidad de potencia, pero que no está dentro del sistema internacional. Generalmente con esto nosotros podemos medir el torque y otras facultades que tienen. ¿Dónde más podemos encontrar esta unidad de medida del horsepower? En elementos de, por ejemplo, que contienen motores de combustión interna, como los automóviles, como las motocicletas, como los motores de los barcos, de los botes. ¿Ya? Todo lo que está relacionado con eso generalmente se habla de HP, horsepower. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué dice 450 volt y arriba dice 220 volt? Yo les voy a explicar de inmediato, no se me adelante. Ya, estamos claros aquí con lo que es el HP. Luego viene un apartado que para nosotros es fundamental como eléctrico. Aparte del voltaje, ¿cierto? Este apartado acá siempre lo debemos revisar. Anótelo por ahí. Es IN. ¿Qué es lo que significa IN? Significa corriente nominal. IN. Corriente nominal. ¿Qué es lo que es la corriente nominal? Que acá indica que son 9.7 amperios. La corriente nominal en la placa de características de un motor nos indica el máximo de intensidad de corriente que puede circular por este motor. ¿A qué me refiero? Si el motor consume menos de 9.7 amperios, no va a tener ningún problema en funcionar. Si el motor consume 9.8 hacia arriba o 9.75, lo más probable es que llegue un momento y se queme. Porque el inducido, la parte de adentro, los devanados, los cables que están enrollados en el estator, están diseñados para soportar un máximo de 9.7 amperios. Si usted pasa más corriente de 9.7 amperios, lo más probable es que el devanado en la parte de adentro o se corte o el barniz que lleva en la parte que recubre el devanado se caliente, se sobrecaliente y se queme, haciendo que nuestro estator, nuestro motor, lo tengamos que llevar a realizar mantenimiento o simplemente botarlo y comprar otro. ¿Ya? Perfecto. No me voy a entrar en lo que es la potencia de un potenciador, solamente nos vamos a quedar con esta potencia acá arriba, porque si no los voy a confundir. ¿Ya? 1.5 kilowatts el motor contiene 2 HP. Luego acá abajo sale una C. Como estamos trabajando con un motor que es un motor monofásico, porque tiene un voltaje de 220 volts, generalmente ocupan un condensador para arrancar, que también lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Solo convengamos que esa C es un condensador. Y ese condensador tiene una capacidad de 31.5. ¡Wow! Esa letra no sé si alguien la recuerda. Estaban en los prefijos. Es una N al revés. Es una letra mu griega Ah, ya. que significa micro. O sea, son
31.5 micro, y esa F se llama faradios o farad, y es la unidad de medida de los condensadores, de la capacitancia, que es la capacidad que tiene un condensador de almacenar energía para luego soltarla. Porque eso es lo que hace el condensador. Almacena, almacena, almacena energía, se llena, la suelta. Almacena, almacena energía, la suelta. Entonces, ¿qué es lo que hace con eso? El motor continuamente está recibiendo esas inyecciones de energía y está sacando más torque, más torque, más torque. ¿Ya? El VL, que me estaban preguntando anteriormente, es el voltaje máximo, máximo que el motor soporta, el bobinado. Porque recordemos que cuando hablamos de un voltaje de 220 volt y lo medimos con un multitester, es un tipo de voltaje RMS. O sea, no es, cuando tenemos una onda sinusoidal, no es la cresta de la onda, no es lo máximo. Lo máximo serían como 310 y algo. Entonces, aquí le estoy diciendo, oiga, lo máximo porque como es una corriente alterna, me está diciendo como lo máximo que puede soportar este motor por los bobinos son 450 volts. ¿Ya? Y luego viene unas siglas que se llaman IP, que no solamente las podemos encontrar en artículos eléctricos, las podemos encontrar en variados artículos en el mundo, de distinta índole, y es una normativa que nos indica cuán sellado está el motor ante polvo, agua o cuánto resiste si es que recibe un impacto de algún material sólido con cierto diámetro. O sea, mira, voy a inventar. Imaginemos que, no sé, este motor tiene la primera, el primer dígito nos indica la impermeabilidad, y en este caso es X. O sea, no tiene impermeabilidad. A este motor no le puede llegar agua. Tiene un 4. Y ese 4, si nosotros nos vamos a una tabla especializada, nos dice, no sé, que soporta golpes de objetos contundentes con un diámetro de hasta 4 centímetros. Eso quiere decir que si yo le tiro una piedra de 4 centímetros al motor, no le va a pasar nada. El fabricante me garantiza que no le va a pasar nada. Pero si yo le tiro un camote más grande, así como de 10 centímetros, puede que se rompa. Y es la norma, esta es la manera que tenemos nosotros de revisar las características de un motor. ¿Cuál es el fin de poder nosotros ver la placa características como eléctricos, como futuros técnicos, e interpretarla? Bueno, básicamente podemos sacar la potencia, la velocidad que tiene el rotor, ¿cierto? El eje que está girando, el voltaje al cual se conecta, y por sobre todo, este dato que está acá, que es la corriente nominal. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si yo como técnico eléctrico me contratan para realizar la instalación de este motor, al revisar la placa y darme cuenta que la corriente nominal son 9.7, yo con este dato tengo que ir a cotizar y a comprar el relé térmico que se encuentre dentro de este rango. ¿Para qué? Para que el relé térmico, cuando detecte una corriente mayor de los 9.7 amperios, corte el circuito y salve al motor de que se queme. Cosa que se puede encontrar cuál es la falla. Si es que, no sé, falló la parte mecánica, si es que los rodamientos se trabaron, si hay mucha temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es crucial, este dato que está acá para nosotros en la corriente nominal. Porque un motor no es un artículo tan barato.
De hecho, a lo mejor algunos de ustedes alcanzó a cotizar algún motor eléctrico monofásico, el de la guillotina, por ejemplo, se pueden dar cuenta que fácilmente puede llegar a los 200, 300 mil pesos, con una capacidad tan chica como un HP, 2 HP. Pero cuando vayamos a trabajar en una fábrica y revisemos un motor de 20, 50 o 100 HP que valen millones de pesos, solo porque el técnico no sabía interpretar esta placa y no supo saber cuál es la corriente nominal para colocar la protección que debía, Profesor, vamos a estar perdiendo toda esa cantidad de dinero. profe, ¿Sí? ¿sabe que el psicólogo me está llamando? ¿Me puedo retirar? Sí, vaya nomás. Ya vale. Vamos a ver si es que encontramos otra placa de características de un motor monofásico para que la revisen. Ya, acá tenemos otra. Ahora, pregunta para todos ustedes. ¿Dónde sale en esta placa de características la corriente nominal del motor? ¿Alguien me podría señalar cuál es la corriente nominal? 9.2. ¿Alguien tiene otra pregunta distinta a la que señalaron? Es 8, profe. 8 amperes, 9.2. ¿Quién dice otro? ¿De qué, profe? Que me perdí un poquito. La Si corriente revisamos, nominal. si revisamos cuál es la corriente nominal de este motor. Ahora, A ver, ¿a dónde? Mm, 9.2 amperes. ¿cuál es la corriente nominal que tiene este motor? Yo no sé si es 2.2 kilowatts o 9.2. Pero Estamos hablando de watts sería corriente, no potencia, potencia. pues. Así que lo otro sería 9.2. Es lo que dije al inicio, entonces. Verdad. Esa es la respuesta correcta. Nosotros cuando vamos a la placa, en el apartado donde sale corriente, me está indicando, no siempre va a salir una IN. A lo mejor el fabricante nos puede decir, esta es la corriente. A nosotros, a donde veamos la corriente, sabemos que esa es la corriente nominal, que en este caso serían 9.2 amperios. O sea, en este motor, si es que pasan más de 9.2 amperios, lo más probable es que el devanado, el bobinado que está en su interior se queme. Y ahora la pregunta, ¿cuántas veces por minuto gira el eje del motor? 2800 revoluciones. Muy bien, todos los que respondieron. Tenemos 2800 RPM. O sea, el eje del motor, cuando nosotros le echamos a andar y empieza a girar, gira 2800 veces en un minuto. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es la potencia en caballos de potencia del motor? Horsepower. 3. Ujú. ¿Y cómo se queda un motor monofásico? Porque dice una sola fase, single fase. Y eso es súper importante, no por el voltaje, porque el voltaje puede cambiar en los países. Ojo con esto, y aquí pongan toda la atención. No siempre el apartado del voltaje nos va a indicar si es monofásico o no. ¿Por qué? Porque acá en Chile la red monofásica es de 220 y la red trifásica es de 380. Pero hay otros países que la red monofásica son 110 volt y la red trifásica son 220. Entonces, esto no me indica si es que es monofásico o trifásico, pero tal como dijo el Josué acá arriba, que dice, en inglés dice, single phase, me está indicando que es de una fase el motor. O sale un 1 con el símbolo de la corriente alterna al lado. Y ahí en ese minuto, yo sé que es un motor
de corriente alterna monofásico. Yo le sé al Open English. Estoy tratando de encontrar otro para que lo analicemos sobre la misma. Es que hay más de motores trifásicos. Ese motor es monofásico. Miren, revisemos este de acá. Pregunta, ¿este motor es monofásico o es trifásico? Monofásico. Monofásico. ¿Y a qué voltaje funciona? 127 volt. 127 volts. ¿Qué pasa si lo conecto aquí en Chile? ¿Se quema? ¿Se quema? Exactamente, porque ¿cuánto es el voltaje monofásico aquí en Chile? 220. 220. O sea, este motor lo más probable es que sea monofásico, pero no sea de acá de nuestro país, sino que se debe estar utilizando En México. en México, sí, exactamente, en Australia. No sé qué otro país de aquí de Sudamérica tiene 110 volts. Pero en fin, lo vamos a analizar igual. ¿Cuál, ¿cuántas veces gira el rotor en un minuto? 3540. 3540 ¿Cierto? Porque aquí dice velocidad del rotor, pero también a derecha sale minutos minutos. elevado a -1. Y por favor eso anótenlo porque se les puede olvidar. Minutos elevado a -1 es lo mismo que RPM, que es revoluciones por minuto. ¿Ya? Pregunta, Fui con moco. ¿cuál es la potencia del motor? 0,50. 373 watts. 0,373 kilowatts. Acá arriba sale. Y también podrían ser 373 watts, porque ya que dice kilowatts, se puede transformar, ¿no? Muy bien. Ahora, otra característica que también sale, que ustedes deben conocerla, pero es mucha materia la que debiese pasar para que ustedes puedan entender esto, es esto que está acá, que es FS, que es 1.6, que es el factor de servicio. Para que sepan, si es que alguien una vez le pregunta, oye, ¿y esta placa por qué sale un FS? Ah, es un factor de servicio. Ah, ¿y qué indica eso? Bueno, espero pasar esa materia de que hasta fin de año, si es que tenemos tiempo. ¿Cuánto es la corriente nominal? 7,9 amperes. Sí. En este caso, cuando tenemos una corriente a factor de servicio y también la corriente, siempre nos tenemos que quedar con el valor menor. Denme un segundo que voy a ver algo. En realidad, el factor de servicio, les voy a hacer una introducción al tiro. El factor de servicio indica cuál es la tolerancia del motor. O sea, el fabricante me está diciendo que el máximo que este motor puede pasar por su bobinado para que trabaje bien son 7.9 amperios. Pero el factor de servicio me dice que también puede pasar la corriente 1.6 veces más. O sea, puede llegar a 9.4 amperes. Por eso esa diferencia. ¿Ya? Pero aquí el motor va a cortar mucho más su vida útil y tiende a tener mayor fallas, a fallar más seguido. Voy a ver si es que encuentro otra placa. Ya, acá estamos, una facilita. ¿Cuál es la corriente nominal? 18.5 amperes. Consume harto. Consume como una casa entera. Porque el disyuntor que tienen afuera es de 10 o de 15 amperios. Imagínense, este consume 18.5. Caleta. ¿Y cuánta es la potencia que tiene?
2.2 De kilowatts. 3. Ah, no, po. Me equivoqué. Está bien. También Es que los dos está bien, pues. Los dos son potencia. una es potencia mecánica y la otra es potencia eléctrica. La potencia mecánica son 3 HP y la potencia eléctrica son 2.2 kilowatts. ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad que tiene el motor? 1450 MP. Y como es monofásico, parece que trabaja con un condensador. ¿Cuál es el valor que tiene el condensador? 50. ¿50 o Ah, no, 500? son 500. Es la UEF, ¿no es cierto? Uy, no sé cuánto era. Esa U está en un guía que hicimos de los prefijos y significa micro. Ya. Micro es 10 elevado a menos 6. Eso quiere decir que son 0,0000005 faradios. O sea, una unidad súper chiquitita. ¿Ya? Vale. Imagínense, para eso también sirve el tema de los prefijos, del uso de prefijos. Acá en esta placa sería súper... No podríamos colocar el 0,0005. Entonces, ocupa mucho menos espacio colocar micro. ¿Ya? Bueno, ya estamos peritos por lo que estoy viendo en la conexión de los motores monofásicos. En la próxima clase vamos a explicar justamente algo parecido a lo que está acá, de cómo funcionan los distintos tipos de motores que existen monofásicos. ¿Ya? Pero al menos me voy tranquilo sabiendo de que ya saben cómo interpretar, al menos cómo interpretar algunas de las partes de una placa de características de un motor. ¿Puede tener la grabación nomás, por favor, don Daniel?